A estar en comunicación entonces con Luchito y Javi Brat. Luchito, ¿nos estás escuchando? Los escucho perfectamente, Pato y Lía. ¿Ustedes nos escuchan Buenísimo. ahora? Muy feliz día para vos y para Javi Brat. Gracias por el saludo. Y bueno, como decían recién, acá estamos en la estación de Aedo, ¿no? En el ferrocarril Sarmiento. Estamos con Rubén Pollo Sobrero, él es secretario general de la Unión Ferroviaria de la Seccional Oeste. Y bueno, queríamos charlar. Ustedes recién decían cuando presentaban el móvil, estuvo suspendido el servicio. Vienen creciendo muchos los contagios de los trabajadores del ferrocarril, no solo en la línea Sarmiento, sino en las demás líneas también. Son más de 600 los trabajadores en todas las líneas, pero la línea Sarmiento tiene su particularidad donde muchos de los trabajadores que se contagiaron son de un sector estratégico que es el de control trenes. Por eso queríamos hablar con el Pollo para que nos cuente un poco cuál es la situación de la línea, bueno, y cómo viene. ¿Qué tal, Pollo? Buen día, te escuchan en el piso Lía y Pato, así que cualquier cosa te van a preguntar. También ellos, bueno, se reanudó el servicio luego de varios días de estar suspendido, varios trabajadores contagiados. ¿Cuál es la situación? Bueno, hoy estamos con el servicio completo, ¿no? Somos la línea que menos contagiados tienen, pero la particularidad que se da que al ser control tren es un lugar que todo el personal, porque fueron en las 3 guardias que entró el virus, tuvimos esa semana donde no podíamos tener los trenes circulando, pero bueno, ya está normalizado y tenemos que seguir tratando de mantener la menor cantidad de compañeros posibles contagiados, que es lo que estamos tratando, ¿no? Sabemos que el protocolo, ¿no?, es el protocolo que se aplica de parte del gobierno nacional y que la empresa la aplica en el ferrocarril. Ustedes, como dirección sindical acá, ¿son los que se tienen que ocupar de que eso se aplique o cómo es la situación? No, de verdad en el único lugar donde se está aplicando realmente el protocolo es en el Sarmiento, porque hay una presión muy grande de los delegados. O fíjate que siendo el ferrocarril que menos casos tiene, es el único que ante casos negativos con contacto estrecho se obliga a la empresa a aislar a esos compañeros. Vos tenés el Roca que tienen una cantidad de infectados terrible y sin embargo todos aquellos que son contacto estrecho aunque negativos los mandan a laburar. Acá eso no se podría hacer, se está haciendo en todas las líneas eso, pero acá no lo hemos permitido ni lo vamos a permitir. El otro día me preguntaba un periodista, colega tuyo, no sé si decirle colega porque era de TN, pero bueno, un periodista. De oficio. Sí, de oficio. Me decía, pero ¿por qué siempre el Sarmiento es el único que tiene estos conflictos? Y yo le decía al revés, preguntate vos por qué solamente el Sarmiento, porque somos los que menos contagiados tenemos y tenemos estos problemas y en el resto de los ferrocarriles tienen exactamente los mismos problemas. Preguntate vos por qué en otros ferrocarriles no se ajustan al protocolo. Pero bueno, tiene que ver un poco con el trabajo que estamos haciendo acá, ¿no? ¿Cómo se vienen manejando en relación a eso? Contanos un poco, describinos qué es lo que hacen, qué le exigen a la empresa, cuál es la comunicación que mantienen ustedes los trabajadores, ¿no?, para que la empresa tenga que cumplir, o cuando se suspende el servicio, por ejemplo, ¿qué sucede? Nosotros, en primer lugar, cuando esto empezó, tomamos la decisión política de acompañar el tema de la cuarentena. Estamos a fondo con que se cumpla a fondo la cuarentena y lo primero que discutimos fue ver cómo cuidábamos a los laburantes. Entonces cerramos el sindicato y todos los compañeros volvieron a sus lugares de laburo. Todos los delegados están todos trabajando, entonces tenés toda la organización gremial en el trabajo todos los días. A diferencia de nuestros compañeros que vos tenés un 50% de trabajadores en sus casas desde que empezó la pandemia, todo ligado a enfermedades, hijos, mayores de 60, y el 50% restante se dividieron en 3 y cada una de esas guardias viene a trabajar un día y 2 descansan. Así es en general en todos lados. Obviamente hay algunos casos que son distintos, que trabajan un día por 2, pero en general se trata de conservar eso. Y los delegados están todos los días. Entonces es muy difícil. Vos te acordarás que nosotros al principio tuvimos un conflicto muy grande porque faltaba alcohol en gel, había alcohol en gel vencido.
jabones vencidos. Y tuvimos varios conflictos por ese tema. Pero bueno, eso ya lo pudimos normalizar y ahora estamos bastante bien con la prevención, no solamente para los trabajadores, sino para los usuarios. Estamos desinfectando los trenes 1 vez por hora, tanto en Once como en Moreno y después aparte en Castelar. Así que estamos llevándola lo mejor posible. Pollo. No sé, Pato o Lía, si quieren hacerle alguna pregunta. Sí, Si ¿qué no... tal? Buenos días, Pollo, ¿cómo andás? Pato del Corro acá, Lía Pesaresi. ¿Qué hace? ¿Cómo andás? Bien, buen día. Bueno, gracias por atendernos. Te hago una consulta. Bueno, vos describías un poco la situación y en los últimos días viste que se viene hablando mucho desde el gobierno de la responsabilidad individual. Y se tapa un poco lo que pasa en los lugares de trabajo. No sé qué visión tenés vos, especialmente teniendo en cuenta que el laburo de ustedes también es llevar gente. Entonces hay trabajadores que trabajan en el tren y trabajadores que viajan para laburar y que de las condiciones en los lugares de trabajo, de muchas empresas que no cumplen esas condiciones, no se está hablando. No sé cómo vos ves esta interpelación solo al aspecto individual y cómo se tapan lo que pasa en los lugares de trabajo. Lo que pasa es que lo que está haciendo el gobierno es abandonando una lucha, porque lo que hacen es se corren y permiten a las patronales que puedan ejercer toda la presión que venían ejerciendo para que no haya más cuarentena. La cuarentena es para los ricos, no es para los pobres. Vos fíjate que los compañeros que, bueno, acá eso se cuida, pero en la mayoría del movimiento obrero, las patronales están ejerciendo una presión muy grande y los muertos los mete la clase obrera. No son. La clase alta está encerrada en sus country y no tiene nada que ver con lo que pasa acá. El gobierno ya tomó la decisión de abandonar a la suerte al pueblo y entonces con una excusa bastante desafortunada, porque ellos lo que te dicen es la responsabilidad y entonces descargan sobre la población la responsabilidad de mantener la cuarentena cuando las formas de defenderse son muy distintas. Vos imagínate que un tipo que cobra una IFE de 10 lucas tiene que salir a trabajar porque con eso uno no puede comer una familia. Entonces, claro, ese tipo es responsable porque sale. Ahí ya no tiene que ver que el gobierno no le aporta una cantidad de plata para que él pueda hacer esa cuarentena. O lo que pasa con los empresarios, ¿no? Si no venís a trabajar, te echo. Y bueno, lo hemos visto en el conflicto del AM, ¿no? Cómo actúan las patronales, la ausencia del gobierno y los trabajadores tratando de defenderse como se pueden en medio de una pandemia. Es el abandono, es otra pelea más que abandona el gobierno y que entrega, como fue el caso de Vicentín, como el caso del impuesto a las ganancias, y ahora este tema de la pandemia llevada a que vos te tengas que hacer cargo vos de algo que no podés, porque la desigualdad entre los empresarios y los trabajadores hay una fuerza muy grande por la ausencia de las conducciones gremiales. Completamente, incluso, Pollo, bueno, yo viajo seguido ahí en el Sarmiento y se ven también muchos pibes, ¿no? Que van de las apps, digamos, ya con las mochilas, las bicis, desde el oeste a laburar, se ve que se bajan ahí en Caballito, también muchos, así que se nota mucho eso. Lucho. Claro, pero pará, Pato. Sí. Vos fíjate que vos venís acá en el Sarmiento. Claro. Vos conocés la línea, vos sabés que Moreno, Merlo, Morón, son lugares que están, hay una cantidad de contagios muy grande. Claro. Porque los barrios más humildes es donde más se sufre. Y de ahí es donde salen los pibes a bicicletear también, no salen de Barrio Norte. Entonces, obviamente, este es un lugar, todos los ferrocarriles recorren, pero yo te puedo hablar de este que es el que más conozco. Es un lugar donde el contagio está muy ligado. Más allá de que nosotros transportamos hoy entre 30.000 y 50.000 personas por día, que es poco, relacionado con las 300.000 que manejamos todos los días, es evidente que todo el que está saliendo a trabajar, vos tenés un sector minoritario que son los esenciales, pero después dentro de esos 50.000 tenés un sector mayoritario que si no sale a laburar, no come. Claro. Y ese es el genocidio que está haciendo este gobierno, porque este gobierno que le perdona las deudas a chorros como Vicentín o todo lo que conocemos,
no se da una política para que el tipo que no tiene otro recurso que quedarse en su casa porque no puede trabajar por el tema de la pandemia, lo obligan a salir a trabajar porque le dan 10 lucas y se creen que con 10 lucas vos podés estar 150 días dándole comer a tu familia. Eso muestra también un carácter de clase de gobierno, ¿no? Es decir, ¿dónde pone el acento? No, relacionado a esto, Pato, yo le quería preguntar al Pollo la cuestión del otro día cuando hacíamos el informe ahí desde 11, ¿no? Que se estaba suspendido el servicio. Una de las pasajeras que entrevistamos, que se estaba por tomar uno de los colectivos que había puesto ahí la empresa, nos decía que este gobierno se haga cargo, no puede ser, tiene que darle garantías a los trabajadores porque tienen que salir para comer. ¿Qué proponen ustedes los trabajadores, ustedes que acá vienen haciéndole exigencia a que se cumpla el protocolo, pero evidentemente el protocolo no es suficiente porque los trabajadores se contagian igual? Pero es que el gobierno no se está haciendo cargo. Es claro con las medidas económicas que toma. Creo que hoy aumentaba de vuelta la nafta, estamos teniendo una inflación que, bueno, es por toda conocida, todos los días aumenta todo, y los salarios están todos congelados, las paritarias, pero, a ver, es del gobierno y es de la burocracia sindical, ¿no? Porque también no le saquemos la responsabilidad que tienen estos canallas que son funcionales al macrismo, ahora al albertismo, y son siempre oficialistas. Pero la responsabilidad de las conducciones gremiales que dejan pasar el ajuste y permiten que se descargue la crisis sobre los laburantes, mucho más en una pandemia como esta, es brutal. Es brutal. Yo vuelvo a repetir lo del caso de LAM. LAM están los trabajadores peleando solo con un solo sindicato de los 7 que son. Sí, los dirigentes gremiales miran para otro lado cómo sus compañeros quedan en la calle y con eso se abusan. Las patronales, que ahí en el caso de LAM es muy grave porque lo que pretenden ahí en ese conflicto es dejar sentado el precedente que te pueden echar como te echaron los chilenos, es decir, sin pagarte, haciendo lo que hicieron en esa empresa. Y ese precedente es muy jodido porque si no llegan a ganar los trabajadores y ganan la patronal, eso después lo van a querer replicar sobre el resto de los laburantes. Por lo tanto, bueno, entonces ustedes continuarán con las exigencias dentro de la línea y como propuesta para qué protocolo, por ejemplo, ustedes considerarían que podría ser el que cuide a los trabajadores realmente, como los considera incluso el propio gobierno, ¿no? Que les dice de primera línea o trabajadores esenciales. Sí, somos trabajadores de primera línea, pero después cuando discutimos salarios o cuando discutimos condiciones laborales nos putean los mismos que nos aplauden. Entonces, nosotros lo hacemos porque lo que estamos transportando son personal esencial y es nuestro trabajo. Así que no. Particularmente nosotros lo que hacemos es garantizar en los lugares de laburo los mayores, ¿cómo te puedo explicar? Que haya todas las condiciones estén dadas para que vos no tengas contactos con otras personas. Es decir, se están haciendo box en algunos lugares para que vos trabajes aislado. Pero bueno, formamos parte de la sociedad. Uno cuando sale también se puede contagiar en el camino a la casa. Dependemos mucho un poco también de cuidarnos lo máximo posible y no descuidarnos en ningún momento. Es decir, acá adentro nosotros tenemos buena medida de seguridad porque están los delegados haciendo garantizar eso. Pero formamos parte de una sociedad que cada vez hay más contagiados, debemos estar en el pico, supongo ahora, y eso afecta a todos los laburantes. Te mandamos... No sé si quieren agregar más. No, un saludo para vos y para el Pollo, un saludo grande y bueno, y seguramente vamos a seguir, ¿no? La situación, como decía el Pollo recién, estamos en uno de los picos, así que seguramente vamos a seguir en contacto. Bueno, y eso también, de nuevo, un muy